Bien, buenos días con todos jóvenes. Vamos a comenzar esta clase de filosofía tratando de responder esta pregunta con la que nos quedamos la clase anterior. Vamos a ver qué me dicen sobre esta idea. ¿Puede o no hablarse de un bien universal para todos? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Qué consideran que es importante? ¿Se puede hablar de una moral, de un bien, de un mal para todos o no? Vamos a ver qué me cuentan. No dice, ¿Por qué? porque cada persona tiene su visión del mundo, de qué beneficioso o qué perjudicial puede ser para uno mismo. Bueno, gracias Andrés. Vamos a ver entonces, regresamos a la perspectiva, ¿qué es el bien y el mal? ¿Qué entendemos por esta visión de bien y mal? Si no podemos hablar de algo bueno y malo para todos, entonces ¿de qué deberíamos hablar? No hay estas consideraciones. Vamos a ver otra perspectiva que se llama relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Un modo de conducta tachado por un pueblo de equivocado que es visto por otro pueblo como indiferente o como obligatorio. Lo que vemos en la imagen de la derecha, recuerden ustedes que en la parte sobre la lógica hablábamos de esto. Propiamente que una persona ve una cosa y otra desde otro punto de vista, de otro sentido. ¿Qué puede pasar con el relativismo moral? Si nosotros caemos en esta perspectiva del relativismo moral, por ejemplo, en una sociedad está bien tratar a una persona porque está dentro de la norma. Entonces nosotros no intercedemos, no opinamos, no damos nuestro punto de vista. ¿Por qué razón? Porque le pertenece a ese pueblo. Eso se refiere relativismo moral. Si no existe, y regresando a la pregunta anterior, si no existe un bien y un mal para todos, entonces debe haber por lo menos normas mínimas, una moral de mínimos, porque si no, cualquier sociedad bajo su criterio puede hacer lo que quiera. Ustedes han visto las noticias, saben lo que está sucediendo en la franja de Gaza todos los días y más ahora entre palestinos e israelitas. Realmente la lucha es demasiado fuerte. ¿Y qué sucede de fondo? Bueno, hay intereses políticos como siempre, pero hay consideraciones de índole religioso en este sentido. Entonces, si fuéramos relativistas morales, ¿qué pensaríamos nosotros? Bueno, no podemos opinar allá esas personas que mueran porque de todos modos ese grupo debe hacer lo que considere mejor para su pueblo, pero muere una cantidad de personas. Y recordemos un poco una pregunta que les hice en alguno de sus trabajos. ¿Puede considerarse realmente que estos elementos, que estas perspectivas, hay o no violencia, elementos de violencia? Y la mayoría de ustedes me dijeron que sí, en la sociedad sí hay elementos de violencia que pueden ser claramente evidenciados. Si no existe una moral universal, porque cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar propia, un criterio propio, debe haber elementos básicos, porque si no, las formas de violencia se normalizan y todas las personas creemos que eso es normal, que así tiene que darse, esa es la norma. Si ustedes pusieron en esta pregunta que sí hay formas de violencia, que sí se identifican formas de violencia, no podemos caer en este relativismo moral. Este es uno de los principales problemas en cuestiones de ética, sobre todo. Es verdad, todos tenemos un criterio, un punto de vista, pero que ese punto de vista exista no quiere decir que por eso vamos a violentar derechos de otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces cuando decimos no, no hay una moral universal, cada persona tiene su punto de vista, cada persona cree qué es lo bueno y qué es lo malo, se puede caer en este sentido. ¿Sí?
Así que tener mucho cuidado con el relativismo moral, con la perspectiva de relativizar los comportamientos de las demás personas. Vemos aquí un ejemplo. Que la conquista y la explotación son parte de mi cultura. ¿Quiénes son ustedes para juzgar si lo que hago está bien o mal? ¿Sí se dan cuenta? Esto puede caer el relativismo moral. Justificar hechos de violencia que se ha dado en la sociedad. Por lo tanto, sí hay que pensar en una moral universal. Tal vez no en un sentido de bien y mal universal, pero sí en elementos básicos como por ejemplo el respeto a la vida, el respeto a los derechos. Por eso se instauró los derechos humanos, porque tiende a visibilizarse estas perspectivas. Vamos a ver algunos otros ejemplos en esta consideración dentro de lo que es propiamente esta crítica al relativismo moral. Es complejo la relación entre bien y mal. Nuestra sociedad, con profundo pluralidad, con diferentes puntos de vista, conviene múltiples visiones del mundo, varias formas de entender la realidad. La historia de la humanidad muestra cómo el mal comienza con un grupo tanto de partidos políticos, de ideologías, que pretende imponer a todos los individuos un bien supremo, universal. Este es el problema y por el cual yo traje estas frases. El inconveniente entre la dicotomía entre el bien y el mal es que se da este problema que vemos aquí. Tanto la universalización de las ideas como el relativismo moral. Es decir, tener la consideración de una moral universal. Universal contra relativismo. Podríamos pensar estos dos elementos como extremos. Y recordemos un poco que decía Aristóteles. Esto puede considerarse como excesos. Entonces, el justo medio es la perspectiva que debe guiar la ética y el comportamiento moral, sobre todo. ¿Qué ha pasado en consideraciones universales? Sobre todo en la humanidad, ideas de bien supuestamente universales, y aquí va la palabra, supuestamente, han generado problemas como el de la colonización, por ejemplo. Un problema tan latente que trató de imponer una religión, una postura, una forma de entender el mundo, eliminando todo lo que existía, lo que delimita esta palabra, supuestamente universales. Propiamente dentro de esta consideración, el caso más claro de este elemento que se ha impuesto, creo yo que es también dentro de esta consideración el punto de la colonia, que a veces se olvida, es el punto de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de imponer una perspectiva ideológica, política, donde supuestamente ellos eran los salvadores, los que tenían toda la verdad, y debíamos nosotros simplemente seguir esos mandatos. En estas formas, como decía Hannah Arendt, ya realmente no se entiende qué es lo bueno y lo malo, y se impone un supuesto bien, una supuesta idea de bien para mejorar y demás elementos que en realidad se oponen a todos estos criterios. Con eso nos referimos a universal, espero que se comprenda, a la imposición de un criterio, de una ideología, como si esa ideología debe ser para todos. Debe pensarse en una moral o en una ética universal
sí debe pensarse en una ética universal, porque hay criterios que no pueden ser eliminados. Por ejemplo, el criterio del derecho a la vida. Pero estos grupos utilizan esta perspectiva de universalidad con un criterio o con una perspectiva que supuestamente debe generalizarse. Es prácticamente la falacia de la generalización apresurada. ¿Sí? Tratar de generalizar algo que no nos compete a todos. Cuando los medios de comunicación también presentan casos de violencia, lo que hacen es despertar la compasión de los espectadores ante las víctimas, sin que se genere necesariamente una concientización profunda del problema. Por ejemplo, a través de las plataformas de información, las redes sociales, se observa el maltrato que reciben los migrantes en otros países o lo que ha sucedido dentro de las cárceles en nuestro país. ¿Qué pasa en estos casos? En realidad se vuelve más un teatro mediático, una consideración que no va al fondo, que no genera concientización. ¿Cuál es el punto medio entre el relativismo y la universalidad? La conciencia, concientización, la reflexión, es decir, la ética. Propiamente el conocimiento del bien y el mal que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad. Nosotros, como seres humanos, estamos llamados a criticar estos procesos, no a callar ni ocultarnos. Realmente estamos en la visión de criticar todos estos procesos porque debemos ser conscientes, generar conciencia. Ese es propiamente el ámbito de la ética. Como la ética es una reflexión sobre el comportamiento moral, la reflexión del comportamiento moral es una reflexión sobre los actos humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos debemos generar esto y no caer nuevamente en este tipo de ideas que tratan de ser hegemónicas y tampoco caer en la visión de lo que les estoy enunciando. Los medios de comunicación no siempre tratan de pasar noticias, de evidenciar lo que está sucediendo en el mundo. Tratan de conmover, que las personas, los espectadores digan, ay, pobrecito, que pasó esto, y hasta ahí llega. No hacemos más por esa situación. Debemos tener una actitud en lo posible reflexiva frente a estos actos. No siempre podemos interactuar ni incidir en la realidad, pero siempre podemos reflexionar para que estas realidades no se den dentro de nuestro contexto y no apoyar a estas situaciones. Lo que no puede perderse de vista entonces es que detrás de las valoraciones morales sobre el bien y el mal también hay procesos políticos, ya que cuando se afirma que algo es bueno o malo para la sociedad, se hace alusión a que hay una voluntad colectiva. Por lo tanto, siempre los ámbitos de la filosofía, que se llama filosofía práctica, la ética, la política y la estética, la política y la ética siempre están muy interrelacionados. Como les decía, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que ha sucedido durante mucho tiempo entre Israel y Palestina, y esta lucha armada que conllevan por sostener un territorio, por sostener una ideología de pensamiento religioso, político, ha conllevado una matanza gigantesca, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hay elementos éticos y políticos que se van interrelacionando y que merecen de nuestra conciencia. En cuanto al relativismo, la idea propia es la que veíamos en la imagen, donde no podemos criticar a un pueblo porque simplemente tienen una consideración propia. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo solucionar este inconveniente? La filósofa Adela Cortina y algunos pensadores de la política y la ética, también una pensadora que se llama Martha Nussbaum, plantean una filosofía de mínimos morales. No podemos hablar de una filosofía universal porque es como nos decía el compañero,
Cada persona tiene un criterio, pero podemos hablar de una filosofía de mínimos. Los derechos humanos son un tipo de exigencia cuya satisfacción debe ser obligada legalmente y por tanto protegida por los organismos correspondientes, lo dice esta filósofa española Adela Cortina, que es una gran lectora de Kant y que ha impulsado una perspectiva ética desde el pensamiento también de una filósofa llamada Martha Nussbaum. ¿Cuáles son los mínimos básicos entonces que debe tener toda sociedad? Los derechos humanos. No se puede violentar los derechos humanos porque la Carta de Derechos Humanos está pensada desde todos los procesos que han sucedido dentro de la realidad y específicamente el de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se conformó los derechos humanos. Esto es filosofía de mínimos. No podemos hablar ni de lo universal ni de lo relativo, sino que hay mínimos básicos que no podemos violentar, que no debemos dejar de escuchar y que sobre todo la política debe plantear como norma, como ley. No se olvide copiar esto. Esta es propiamente una de las soluciones que se le da al problema de lo universal contra el relativismo. ¿Qué hacer si no se puede pensar en conceptos universales? Porque pueden caer en estas supuestas ideas universales como el de la Segunda Guerra Mundial y el relativismo nos lleva a problemas como el que veíamos en esta imagen. La colonización, por ejemplo. Aquí vamos a poner colonización. El elemento en el cual yo no puedo criticar lo que hicieron los españoles porque es su punto de vista, es su perspectiva. Entonces tenemos que tener mínimos básicos de los cuales no podemos salir. Y uno de los elementos básicos de los mínimos es la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a finalizar esta clase revisando la relación entre ética y política. ¿Algo que se quiera regresar, que se quiera repetir, que sea necesario que les vuelva a repetir? Por favor, pregunten si algo no se comprende. No se olvide tomar nota y si algo no se comprende, por favor, avíseme. Bien, vamos entonces con ética y política. La ética tiene así una estrecha relación con la política que ya no puede darse sin una ética de la sociabilidad y la comunidad. Directamente en la sociedad hay vidas con mayor vulnerabilidad social, lo cual hace que sus muertes no se vean como un problema, sino que al contrario, esa situación se acabe por aceptar. Por ejemplo, las personas empobrecidas que mueren en las calles, los asesinatos de poblaciones en el marco de la guerra, la violencia contra la mujer y demás elementos, son muertes o son muestra específicamente de temas donde la sociedad contemporánea claramente expone la violencia, pero que dentro de esa violencia no asume que es violencia, sino que lo ve dentro de un criterio de normalidad. Cuando la violencia se normaliza, las instituciones, la política específicamente, lo ve dentro de este criterio. Dentro de la pregunta que veíamos y que yo les dejaba para su trabajo, alguien exponía también este caso de los hermanos Restrepo. Y dentro de esta consideración propia de la realidad del suceso, más allá de la incidencia que hayan tenido estos jóvenes, la realidad es que se normalizó este tipo de violencia. Vemos que debe existir una sensibilidad social. Frente a esta situación que vemos aquí de violencia, surge el imperativo ético de defender la vida como posibilidad de ser. No se puede violentar la vida. Como imperativo, ¿qué significa un imperativo? Que se debe dar necesariamente. Únicamente esto es posible cuando el ser, sin ningún tipo de incidencia, se da cuenta de que no solo es un individuo, sino que es parte de una
colectividad. El objetivo es romper con las tendencias individualistas de la sociedad para construir un modo de vida fundamentado en la solidaridad. Y vamos a ir cerrando con esta pregunta. ¿Qué pasaría si una sociedad se basa en el relativismo moral? Que es un poco el entender lo que hemos estado visibilizando en esta clase. No se olviden entonces, en la relación de la ética y la política, lo principal, y voy a anotar antes de llegar a esta pregunta propiamente, debemos comprender que la relación ética y política siempre están unidas en esta perspectiva y deben ser la defensa de la vida. Como imperativo. Como un imperativo ético. Tratando de romper de esta manera lo que se quiere romper sobre todo es la perspectiva del individualismo. Recordemos que esto ya lo planteaba la filosofía latinoamericana. Hay que romper la perspectiva del individualismo, tratar de reconocer al otro como valioso, reconocer la realidad que se va puntualizando en nuestro contexto a través del reconocimiento del otro. Entonces hay que romper esta perspectiva y la ética y la política en este caso se unen. La ética tiene así una estrecha relación con la política, que ya no puede darse sin una ética en cuanto a la sociabilidad y la comunidad. Se trata, en último término, de situar como el pensamiento y la práctica de relaciones fundadas en la amistad, la solidaridad, las cuales no pueden estar sometidas a ningún precepto o determinado autoritarismo. Es propiamente esta consideración que vemos aquí. La ética tiene una estrecha relación con la política, que ya no puede darse sin una ética pensada en la comunidad principalmente. La política está estrechamente ligada a la ética. Vamos, como les decía, cerrando con esta pregunta. Y con eso terminamos. ¿Qué pasa si en una sociedad o una sociedad se basa en el relativismo moral? ¿Qué pasa al final? ¿Qué sucede con esa realidad? Por eso pongo esa imagen. Miren, hay diferentes puntos de vista. Pero si aceptamos un relativismo moral, ¿qué va a pasar con la sociedad? Recordemos un poco esto de la filosofía de mínimos. Puede ser que una sociedad considere que es bueno matar a otra porque está defendiendo su territorio. ¿Qué pasa realmente con esta consideración? Es un tema que debemos irnos planteando y que estaremos también revisando en Ciudadanía cuando hablemos de esta perspectiva de la justicia. En la actualidad, la ética ya no trabaja sobre temas del bien y el mal, por este problema que se planteó, como también lo presentó el compañero, y decía, no, cada persona tiene una consideración de lo que es bueno y mal. ¿Sobre qué se trabaja en la actualidad en temas de ética? Sobre la reflexión de la justicia. Y es una reflexión sobre este tema de, ¿es posible pensar que existe un relativismo? ¿Cuáles son los mínimos básicos? ¿Son solo los derechos humanos o existen algunos otros elementos como la necesidad de la comunidad? Nosotros somos seres humanos que coexistimos en comunidad. Entonces debemos ir pensando en estos temas. Por favor, responden esta pregunta y con eso cerramos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Algún cuestionamiento?
Bien, chicos, con eso vamos a terminar esta clase. No se olvide contestar esa